Bienvenidos a todos de vuelta. En este tercer video te voy a mostrar algunos resultados más relevantes de la investigación que llevamos adelante con el docente e investigador Dr. César Blanco. En el marco del proyecto Planificación y Gestión Integral de la Pandemia COVID-19 en Paraguay, una integración de herramientas analíticas, epidemiológicas, económicas y sociales, cofinanciado por el CONACYT con recursos del FEI. Para estudiar la relación entre el avance de la infección de la COVID-19 y la actividad económica, utilizamos un modelo económico de equilibrio general con un bloque epidemiológico, basado en el trabajo de los economistas Eichenbaum, Revelo y Trabant. Calibramos este modelo con datos del Paraguay. Luego, utilizamos el modelo para simular cómo se ve afectada la actividad económica en Paraguay ante cambios en el avance de la infección. Para esto analizamos tres casos. En el primero, analizamos el efecto de una flexibilización total de las medidas de contención que aún se mantienen vigentes. En un segundo caso, evaluamos un escenario donde la infección ha aumentado en un 40% y las autoridades establecen medidas para controlar el ritmo acelerado de infección. Y en el tercer caso, evaluamos la posibilidad de reducir el ritmo de la infección. En la figura se comparan dos escenarios y corresponde al primer caso. En el escenario base, que tiene la línea roja, se mantiene constante aproximadamente 20.000 casos activos. Sería en el panel A. Esta cifra es igual al número de casos activos observado durante el mes de noviembre del año 2020. En el otro escenario de línea azul se produce una flexibilización total de las medidas de contención no farmacéuticas. Esta flexibilización puede entenderse como la liberación de aquellas actividades que aún permanecen restringidas, pero manteniendo las medidas de distanciamiento social. Entiéndase que este es un caso de simulación en donde se están proponiendo ciertos escenarios y queremos ver el efecto. La comparación entre esos dos escenarios nos permite observar que, a pesar de la flexibilización total, la actividad económica permanece negativa, como se puede ver en el panel C. Es decir, no se observa un crecimiento positivo de la economía, aún con una flexibilización total de las medidas de restricción aún vigentes. La razón es que el modelo considera que los individuos reducen voluntariamente su oferta de trabajo y su consumo, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio, generando así shocks negativos de demanda y de oferta. El costo de limitar el número de infectados mediante las medidas no farmacéuticas se ve reflejado en una mayor caída del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en los paneles A y D se muestra que mantener las medidas de contención no farmacéuticas resultan en menos infectados durante el periodo y en un número acumulado de fallecidos mucho menor. El número de fallecidos es aproximadamente 45% menor en el escenario con contención al término del periodo estudiado, que es de 40 semanas. En el segundo escenario se considera que se parte de un nivel de casos activos de aproximadamente 28.000 que se mantiene a lo largo del periodo. Esto se observa en la línea azul del panel A. En este escenario el ritmo de infección se ha acelerado a tal punto que partimos de un número de casos activos 40% superior a lo que teníamos en el promedio comparando con la situación anterior. Contrastamos esta situación con un escenario donde las autoridades deciden reforzar medidas de intervención no farmacéuticas para reducir la infección en ese nivel de contagios. Como resultado del aumento de las restricciones, la infección se reduce lentamente a lo largo del periodo hasta alcanzar nuevamente un nivel de casos activos de aproximadamente 20.000, como se puede ver en la línea roja en el panel A. La comparación entre estos dos escenarios que se observa en el panel C muestra que el costo de contener la aceleración de la infección se eleva a casi 12% del producto inicialmente y la pérdida persiste en el tiempo. En ningún momento la actividad económica recupera su nivel anterior. Además, en el panel D vemos que cuando la infección se descontrola, la pérdida no es solamente económica, sino también de vidas. En el último caso, se compara un escenario donde se mantiene el número de casos activos en aproximadamente 20.000 en la línea azul en el panel A
con un escenario alternativo donde se refuerzan medidas de intervención no farmacéuticas para reducir el número de casos activos en un 30%, que es la línea roja, en el panel A. En el panel C vemos que la pérdida de actividad económica tras la implementación de medidas restrictivas es similar al caso anterior. Inicialmente se pierde cerca de 12% del producto y la pérdida también es persistente en el tiempo. Sin embargo, la diferencia es considerable en términos de fallecimiento, lo que se ve en el panel D. Ahora, el número de fallecimientos es menor ya que la infección se mantiene bajo control en todo momento. Claramente, en el escenario donde reducimos la infección, el número de fallecidos también disminuye. En la tabla 1 se resumen los principales resultados de este trabajo que estaban mencionados como caso 1, caso 2 y caso 3. En esta tabla mostramos cómo se ve afectada la actividad económica ante cambios en la infección y cómo eso se traduce en fallecimientos. Para el caso 1, comparamos el número de fallecidos en el escenario de flexibilización total con el número de fallecidos en el escenario de contención. Esto nos da una idea de la cifra de fallecidos en exceso debido a la política de flexibilización total. Los resultados indican que el costo económico de mantener las medidas no farmacéuticas generan una caída de actividad económica de 3.14%, ¿sí?, en comparación al escenario de flexibilización total. Sin embargo, de acuerdo a las simulaciones del modelo, esta política, es decir, mantener las medidas de contención, evita alrededor de 183.000 nuevos casos. Y lo más importante es que reduce considerablemente la mortalidad, evitando 3.400 muertes a lo largo de 40 semanas. Para el caso 2, vemos que establecer medidas no farmacéuticas para reducir el número de casos activos de 28.000 a 20.000 aproximadamente genera una pérdida de producto de 1.82%. A su vez, esta medida implica aproximadamente 89.000 menos infectados y alrededor de 1.700 menos muertos. Finalmente, para el caso 3, donde asumimos que se establecen medidas para reducir el número de casos activos en 30%, la pérdida económica es del 1.71% y el número de casos infectados se reduce en 59.000 y los casos de fallecidos se reducen en 1.100. Por último, vamos a integrar el modelo económico con algunas proyecciones utilizando modelos epidemiológicos. El modelo epidemiológico simula que entre el 23 de enero de 2021 y el 23 de marzo de 2021 se producirán en total 1.500 fallecidos a causa de la COVID-19. Se podrían evitar 450 muertes si se reduce el nivel de infección en un 10%. ¿Cuánta pérdida de PIB implica contener el avance de la infección bajo este supuesto y bajo este escenario? Para esto vamos a combinar la simulación del modelo epidemiológico con la simulación del modelo económico. El modelo económico muestra que evitar 450 muertes reduciendo el número de contagios a marzo del 2021 implica una pérdida de Producto Interno Bruto anualizada de 2,59 durante 60 días. Esta pérdida de PIB puede parecer elevada. Sin embargo, esto también implica que se salvarían al final del año alrededor de 3.500 vidas. El modelo económico también muestra que la mayor parte de las pérdidas económicas se producen al inicio, pero la mayor cantidad de vidas se salvan al final del periodo, mucho tiempo después que se tomaron las decisiones de restricción económica.